Gracias. Bien, gracias. ¿Se está viendo, José, ahí? 5-5, excelente. Bien, perfecto. Bueno, el módulo anterior habíamos hablado de la importancia que tenía o que tienen los macronutrientes en relación a lo que es la calidad del rendimiento y cómo nosotros a través de esa utilización, ya sea de las proteínas, de los hidratos de carbono y de los lípidos, vamos a empezar a generar un engranaje en cuanto a la utilización de los diferentes grupos musculares, en este caso los grupos musculares que van a ser activos en pos de un ejercicio o en pos de generar un estrés metabólico y un estrés biomecánico, que es a lo que nos lleva a nosotros el verdadero rendimiento. Y eso a lo largo del tiempo nos ha ido dando a nosotros diferentes herramientas, como pueden ser estas respuestas fisiológicas y adaptaciones al medio que se llaman, para poder lograr un ejercicio de alta intensidad. Y cuando hablamos de alta intensidad, nos vamos a valer seguramente de diferentes autores a nivel mundial. Uno de esos autores por el cual hoy en día se habla mucho de entrenamiento de alta intensidad o de diferentes métodos que podemos llegar a encontrar nosotros en relación a la parte nutricional y a la parte de rendimiento, podría ser esa teoría vieja que se sigue utilizando a nivel mundial de Skinner y McClelland, que después se fue refinando un poco más y llevando a la verdadera práctica en sí como eje de investigaciones científicas. Y eso yo lo saqué de pertenecer al grupo de estudio de López Chicharro, el famoso libro de HIIT, que todos conocemos, de High Intensity Interval Training, que después tiene diferentes tipos de variables, diferentes tipos de apreciaciones. Pero yo creo que el doctor López Chicharro, en este caso, nos da una introducción junto a diferentes autores de la importancia que tiene la bioenergética, y ojo que cuando digo bioenergética, me voy a centrar principalmente en los nutrientes, en esos macronutrientes que son esenciales para el desempeño humano. Ni hablar para el buffer y activación de capacidades. Cuando uno habla de buffer de capacidades, está hablando de una serie de cascadas que se van a activar a nivel fisiológico que van a dar respuesta a esta alta intensidad. Así que lo que me dice a mí, ojo que el nombre HIIT está meramente por el solo hecho de respetar una lectura que es la intensidad o la alta intensidad. Nosotros le podemos llamar entrenamiento de alta intensidad y estamos en los mismos parámetros por utilización de diferentes curvas bifásicas. Ya vamos a entrar en ese detalle. Lo que nosotros vamos a buscar, gracias al sustento de los macronutrientes, es realmente una inestabilidad metabólica. Ahora la pregunta debería ser para todos nosotros que nos dedicamos al rendimiento o somos agentes de la salud o profes de educación física, porque no estamos exentos los profes de educación física de decir, bueno, ¿para qué voy a ver la alta intensidad si yo doy clase en una escuela? Bueno, ese niño, esa niña que está en una escuela a nivel primario, secundario, tiene un corazón y ese corazón va a empezar a desempeñar funciones en relación a la contracción que ustedes generen, o sea, al movimiento que generen ustedes. Y nosotros debemos tener presente que debe haber una adaptación al medio, según Cannon, 1932, cuando hablaba de hormonas, que dice que debemos buscar un equilibrio continuo en un medio ambiente cambiante permanente. O sea, que nosotros los seres humanos todo el tiempo estamos generando cambios de estructuras endocrinas que van a ser funcionales a esta inestabilidad metabólica. Para lograr la inestabilidad metabólica dentro de un ejercicio de alta intensidad, debemos contar con bases importantes de lo que es la sincronización que se denomina sincronización automática de lo que es las proteínas, los hidratos y los ácidos grasos. Como preguntó el otro día un alumno, si utilizo los tres. Obviamente que utilizamos los tres, que se denomina continuo energético, pero a su vez, esa inestabilidad metabólica me lleva a otro tipo de ruta, que son los micronutrientes, la utilización del agua, la utilización de las vitaminas y los minerales. O sea que si yo englobo, son 6 puntos que tengo que tener presente a la hora de lograr la inestabilidad metabólica. ¿El por qué voy a lograr la inestabilidad metabólica? Porque voy a empezar a diferenciar y a segmentar el entrenamiento por diferentes tipos de fases. Esas fases que me van a llevar a mí a ser cómplice del verdadero o de la verdadera base de supercompensación va a estar ligado a lo que se denomina el MLSS, que es el máximo estado estable del lactato en inglés, y en castellano significa que
voy a superar ese estado estable del lactato. El famoso MLSS me lleva a mí a ser preponderante y consciente de la utilización de los hidratos de carbono como la principal fuente de energía que me va a proveer a mí un sustrato biológico de alta calidad para producir diferentes curvas bifásicas dentro de la contracción muscular. O sea, bajándolo limpio, cuando yo voy a programar un entrenamiento de alta intensidad, debo tener una persona bien nutrida, debo tener una persona bien alimentada, debo tener una persona adaptada al medio y adaptada a las necesidades que van a ser preponderantes sobre un eje fisiológico. Y ese eje fisiológico me va a llevar a mí a empezar a superar diferentes tipos de umbrales. Y en este caso se mete o realmente se increpa acá este sistema, que es el sistema de umbral ventilatorio. ¿De dónde sale el umbral ventilatorio para tener esta triada del entrenamiento? Sale del sistema respiratorio, lo sabemos, pero a su vez me arrastra un sistema cardiovascular activo. Entonces yo creo que el programa, o programar, o planificar, o diagnosticar, o evaluar un entrenamiento de alta intensidad me tiene que llevar a mí a ser consciente de que primero debo tener una base de adaptación al medio. Esa base de adaptación al medio surge y se hace cada vez más viable cuando los macronutrientes son importantes a la hora de tener el rendimiento apropiado que estoy buscando. Ojo que no hablé de flexibilidad metabólica, como lo nombré en la clase pasada. Estoy hablando de tener bases nutricionales activas, o sea, glucógeno, hepático y muscular. Podemos discutir el tema proteico a nivel muscular, podemos discutir el tema lipídico a nivel sanguíneo o de la cacada lipolítica o de la lipólisis, sí, pero las bases esenciales van a ser siempre los hidratos de carbono, que son esenciales para el rendimiento de una fase de alta intensidad y de una fase de baja intensidad en una glucólisis mucho más lenta, porque el resultado en sí de ambas después termina recayendo en método embudo, un método de cono invertido, sobre lo que es el famoso sistema del acetil-CoA o el ciclo de Krebs. Ya vamos a indagar un poco más sobre la utilización de esos macronutrientes a nivel del entrenamiento de alta intensidad. Para el que recién entra, saquen y olvídense del HIIT, lo pongo por un tema de respeto al autor, que es el doctor López Chicharro, al cual estudio muchísimo sus investigaciones. Importante, esto es sacado de diferentes parámetros y autores. En este caso yo creo que para empezar a programar este entrenamiento que nos lleva de alta intensidad en unión y comunión de lo que es los macronutrientes, siempre tenemos que mejorar el VO2 máximo. Y van a haber mejorías del VO2 máximo. ¿Estamos? Entonces, el VO2 máximo es importantísimo a la hora de potenciar cargas. Vamos a ver de qué forma empezamos a potenciar cargas. Porque ese VO2 máximo va a tener dos rutas importantes de utilización. Y acá podemos hacer un debate importante, se puede dar un debate bastante grande, que es cómo nosotros vamos a hacer mejorías sobre la extensión de la velocidad aeróbica máxima, que es la VAM, que es la que encontramos ahí sobre la extensión de la VAM, y cómo nosotros vamos a tener esa mejoría esencial sobre la potencia aeróbica máxima. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero hay variables de entrenamiento y de intensidad que a mí me llevan a tener una base. La base de la velocidad aeróbica máxima, con variables de intermitencia, con variables de un entrenamiento concurrente, con variables de carga, con variables de entrenamientos funcionales. Cuando hablo del entrenamiento funcional estoy hablando de la realidad, de la funcionalidad que me va a cumplir a mí el objetivo de la contracción muscular y del eje sináptico eferente, o sea, del eje cortical a nivel cerebral. Entonces, cuando yo logro tener buenas bases de esa velocidad aeróbica máxima, puedo llegar a potenciar mi potencia aeróbica máxima. Porque si yo no conozco de la VAM, no puedo conocer de la PAM, esta potencia aeróbica máxima. Y la potencia aeróbica máxima es una comunión directa con las variables de intensidad a corto plazo, a corto periodo. Por ende, la utilización de los sistemas energéticos con apoyo de los nutrientes, macronutrientes, en esta fase
activa, le diría yo. Ustedes saben que si esto ingresa a la boca mía, va a haber un estado físico del alimento. Cuando ingresa a la boca, pasa por el estómago, va a haber un proceso químico. Y ese proceso químico después pasa a un proceso de actividad mecánica. O sea, me produce a mí la fuente de energía para producir un movimiento mecánico. O sea, fíjate los tres pasos que se denominan pasos activos de la famosa digestibilidad. ¿Vamos? Es clave. Entonces, yo creo que la BAM debe tener esas variables de alta intensidad en procesos muy cortos, estamos con recuperos al 70%, para empezar a ver y rondar lo que son las cargas de utilización mucho más cortas, como puede ser una potencia. Ojo que la potencia pasa a ser su expresión máxima de un sustrato en el menor tiempo posible. Y dice, ¿qué ejemplo podés poner de eso desde el punto de vista práctico? Un montón de ejemplos podemos poner. Si mi objetivo principal es la ganancia de los 100 metros llano, no voy a hacer 100 pasadas o 20 pasadas de 100 metros llano, porque la adaptación al medio y la sincronización motora por fases cíclicas y acíclicas y la liberación de la adenocorticotropina como eje hipotalámico adrenal en periodo de adaptación a largo plazo genera un estado desadaptativo. Entonces yo lo que debería lograr ahí son variables de intensidad en la cadena o en el eje biomecánico y neural que me va a implicar a mí los 100 metros. Guille, bájalo más la práctica. La división de 100 metros segmentado. La primera pasada de 20, la segunda de 30, la cuarta de 5 metros, la otra de una escalera de coordinación, la sexta de un trabajo de fuerza, la séptima de casi 70 metros. En esas variables que yo tengo de distancia y de secuencia de unión de la BAM y de la PAM por agente repetitivo es donde yo tengo la verdadera ganancia de la estructura de un trabajo de alta intensidad. Ahora, ¿producto de qué, profe, se puede dar todas estas cosas? Producto de un empuje endocrino y producto de una relación directa con el consumo energético para que me haga a mí una eficiencia energética en el lapso de lo que puede llegar a durar esos 40, 35, 50 minutos de el real entrenamiento que me implica a mí el alta intensidad. Importante el uso de la potencia aeróbica máxima y el uso de los componentes de la carga. Esto de los componentes de la carga yo creo que es clave. Si hay algún alumno mío de la universidad, lo debe saber porque trato de secarle la cabeza con los componentes de la carga. Los componentes de la carga me tienen que ordenar a mí. Si a mí no me ordenan los componentes de la carga, no me ordena más nada a nivel fisiológico. Me tiene que ordenar la capacidad que dura el sistema energético, me tiene que ordenar la potencia que tiene ese sistema energético, me tiene que ordenar la intensidad que tiene ese sistema energético, me tiene que ordenar la clasificación de ese sistema energético, ¿estamos? Y me tiene que ordenar el sustrato biológico de ese sistema energético. Del ATP-PC, la capacidad de 0 a 20 segundos, la potencia de 0 a 5. Ahora, como este es un curso de rendimiento y es un curso elevado a nivel, saco la capacidad y digo que solamente existe la potencia de 0 a 5 segundos, porque pasado 3, 4 segundos, hay autores que hablan hasta 8 segundos, yo ya estoy en una glucólisis. Ahora, la potencia de 0 a 5 segundos es mi máxima expresión, es el 100% que yo puedo utilizar. ¿Se entrena? Obviamente que se entrena. ¿Y cómo entreno la capacidad? Con las sucesivas repeticiones de variables de 0 a 5 segundos. La intensidad de 100 al 85% del VO2 máximo. El 85 pasa para la capacidad y el 100 para la potencia. ¿Qué se clasifica o cómo lo clasificamos? Anaeróbico aláctico. ¿Por qué aláctico? Porque es tan corto el periodo que yo tengo de la ejecución o el estrés biomecánico sobre el accionar de mi potencia que no genera ningún proceso de cambio a nivel metabólico de la utilización del lactato. En sucesivas repeticiones, sí, obviamente, pero por eso es el continuo energético. ¿Y cómo lo clasificamos? ¿Cómo entra o cuál es el sustrato biológico? La creatina. Fíjate la importancia de un elemento que es recuperador sobre las funciones del ADP para poder producir ATP de nuevo. O en algunos casos, cuando vamos a hablar más específicamente de las cargas
de una biogénesis mitocondrial, podemos estar hablando de la carga de la P38, de la proteína P38, podemos estar hablando del ROS, podemos estar hablando de la ruta del calcio, podemos estar hablando del ROS, de diferentes componentes, podemos estar hablando de la AMP, de la adenosín monofosfato. Entonces yo creo que es clave empezar a ver esa unión que vamos a tener sobre la nutrición, sobre el buen consumo nutricional y el rendimiento de la alta intensidad. Ahora, ¿por qué, Guille, te vas a la alta intensidad? Porque si yo te doy una clase de variables aeróbicas, te estoy mirando. No hay adaptaciones al medio en sí. Las verdaderas adaptaciones se dan desde lo moderado hacia arriba. Mi VO2 máximo, sedentario o no sedentario, con enfermedades no transmisibles, va desde el 50% hacia arriba. Entonces, desde lo moderado hacia arriba. Pero ahora, la varita mágica no la tenemos. Tenemos el conocimiento para poder introducir las variables de ejes y planos biomecánicos que me lleven a mí a tener un estrés metabólico que sea inducido y pensado y no sea algo que me genere una fatiga permanente. Debo saber en qué momento frenar, cómo calcular y optimizar y cuantificar esas cargas en relación a los poderes de la supercompensación. Es bastante complejo el tema si entro a relacionarlo mucho más con la fisiología endocrina, pero lo vamos llevando sobre las bases nutricionales. Vamos a la teoría de Skinner y McClelland, ¿vamos? Acá los tienen en inglés, y lo que está hablando acá habla de las diferentes o las 3 zonas que tenemos nosotros a nivel fisiológico y que nos van a determinar ese umbral ventilatorio y cuáles van a ser esos equivalentes del umbral ventilatorio. Obviamente, en la zona... José Luis, ¿ustedes ven el mouse ahí o no? Sí, Perdón que pregunte. Bien. En la zona verde que van a ver ustedes acá, en la zona 1, el ejercicio de alta intensidad, el 50% es el empuje. Del 50% para abajo no hay adaptaciones al medio. No hay variables. Ah, pero a uno puede levantar la mano y decir, sí, pero el tema de la salud. Guarda, no mezclemos. Hay papers ya muy nuevos del 2021-2022 que hablan de la salud, que va de la mano y se mancomunan los dos con la alta intensidad. Hay que saberlo utilizar. En la zona 1 es el VO2 máximo del 50%. Pero fíjate en la zona 2, che, Guille, ¿no le da importancia a la zona 1? Sí, pará. Ya vamos a llegar a las variables según Skinner y McClelland. En el volumen ventilatorio 1, ¿vamos? Que va a ser la zona 2, entre el volumen ventilatorio 2 y volumen ventilatorio 1 vamos a estar en la zona 2, ya tenemos una curva importante de crecimiento de consumo de glucógeno. O sea que se activa la famosa glucólisis. Si hay activación de esa glucólisis, yo seguramente estoy entre 2 rutas, pero si yo quiero generar análisis de carga y sobrecarga, me voy a ir a la ruta del piruvato lactato. Me voy a ir a la ruta del ciclo de Cori, como un abastecedor metabólico importante. Fíjate que la curva sube, simple el gráfico este, ¿eh? Si ya me voy del volumen ventilatorio 2, fíjate que aparece el máximo estado estable del lactato, el MLSS. Y a su vez, esta zona 3 tiene una curva importante donde aparece, y no se asusten con esta palabra, se tienen que familiarizar, aparece el famoso T-Vent, o lo que se denomina método Obla, y la utilización de esta curva desproporcionada en cuanto al consumo de lactato y en cuanto al consumo del volumen ventilatorio de exigencia en zonas no uniformes. Debemos tener presente, chicos, chicas, alumnos, alumnas, que es importante conocer que el sistema respiratorio tiene una clave de funcionalidad sobre 2 ejes. Lo que es uniforme, que es lineal, que podríamos estar en una zona 1 y que no supera los 25 a 30 litros de oxígeno consumido, y lo que es un volumen no uniforme o no lineal, que ya aparecería en la zona 2 y zona 3.
y que me lleva a mí a un consumo de oxígeno importantísimo, donde acá las exigencias del metabolismo son importantes, donde acá la angiogénesis, para el que no sabe lo que es angiogénesis, es la capacidad que tiene el cuerpo de generar vascularización y capilarización interna para empezar a generar mayor estadio de adaptación a nivel muscular. Darle respuesta a ese músculo para generar cambios y que esos cambios minimicen el estado de choque del famoso retorno venoso o de la diferencia arteriovenosa que yo tenga en cargas de alta intensidad. Por eso es importante empezar a hablar de lo que es esta angiogénesis. Es importante empezar a hablar de lo que es el buffer de capacidades, de un buffer de capacidades relacionada a un trabajo enzimático, de un buffer de capacidades relacionada a la utilización de diferentes estructuras a nivel molecular, del cambio hematológico que voy a producir yo con la utilización de la alta intensidad, del consumo interno que voy a tener yo, de lo que puede llegar a ser la utilización del oxígeno y quién transporte el oxígeno. Recuerden la utilización de esa oxihemoglobina o la hemoglobina y oxihemoglobina a nivel muscular. Y acá algo importante en las tres zonas, cómo se va a producir esta oxihemoglobina producto de la utilización de dos cadenas polipeptídica alfa y beta, que va a traer como imán esas moléculas o esa proteína de glóbulo rojo para formar la oxihemoglobina. Por eso es importante saber a dónde vamos a apuntar y cuál va a ser el grado de entrenamiento. Bien. Acá tenemos, sobre el mismo gráfico, tenemos otro tipo de gráfico relacionado a la utilización. En la zona 1, fíjate que te aparece reposo. Y vos decís, che, yo del 50% no estoy en reposo. Pero la vida cotidiana o la actividad de la vida diaria, cotidiana, real, te lleva a vos a tener un consumo casi paralelo de glucosa y lípidos. O sea que tu metabolismo aeróbico oxidativo van a tener reacciones oxidativas intramitocondriales. Es buenísimo. Es buenísimo tener una activación mitocondrial. Pero acá aparecen debates, yo diría, fuertes a nivel internacional, y si alguno lo está estudiando o alguno quiere empezar a discutir este tema sin entrar en debate fuerte, de pelea, simplemente de conocimiento, empezamos a tener la capacidad de decir, wow, las mitocondrias generan biogénesis interna en trabajo de alta intensidad, porque ese umbral que conocemos nosotros en aeróbico, no sabemos si están así. ¿Por qué no sabemos si están así? Porque las mitocondrias siempre van arriba. Siempre van tratando de generar recuperos para producir biogénesis mitocondrial. A través de procesos importantes, ¿estamos? Como pueden ser diferentes tipos de proteína, la transferasa, etc. O lo que se denomina la PGC1-alfa. Esta PGC1-alfa lo que hace es trabajar sobre la biogénesis mitocondrial. Entonces es importante. Por eso pasa a la zona 2. Y fíjate que en la zona 2, la prioridad que tengo yo de glucógeno, glucosa, como le quieran llamar, por ahí en eso no nos ponemos tan fino. Fíjate los lípidos y fíjate las proteínas. Entonces yo por ahí pregunto, digo, veo, siento, asesoro, no sé, todas las cosas que podemos ponerle a nuestro deportista. ¿Cuál es el objetivo de consumir esa proteína durante el entrenamiento de alta intensidad? No estoy diciendo que esté mal. No estoy diciendo que esté mal. Cada uno sacará conclusiones. Pero ¿cuál es el objetivo real del consumo proteico durante el entrenamiento? ¿La proteína me da energía? No. La proteína es un alimento, ¿estamos? Que va a ser reestructurador, como un ladrillo que yo saco y lo vuelvo a poner. Yo lo que necesito es de la glucosa.
Después podemos discutir de la flexibilidad metabólica o no, si yo solo cambio por lípidos o por glucosa. Ahora, esa glucosa va a estar en el metabolismo anaeróbico. Se van a dar reacciones extramitocondriales, como dice abajo el cuadrito, y se producen niveles de lactato moderado, por lo que puede aclararse y reciclarse. Ahora, periodos cortos, pero consumir glucosa. Periodos cortos, pero consumir glucosa. Entonces, cuando vos querés trabajar la intensidad y no tenés la glucosa necesaria a nivel muscular para dar respuesta a la intensidad de zona 2, no vas a lograr. Y fíjate para los caprichosos, si vos pasas a una zona 3 sobre la alta intensidad, vas a ver que aparece la glucosa mucho más elevada. Teoría científica, no dicha por Guillermo Vaca. Teoría científica que nos llevan a nosotros a ser preponderante del rendimiento a nivel mundial. Predominio de la glucosa, o sea, sigue el metabolismo anaeróbico, se producen niveles elevados de lactato desembocando en acidosis. Ahora, ¿le tengo que tener miedo a la acidosis? ¿Salir corriendo, no entrenar más a esa persona? No, no. Generar los recuperos necesarios para que yo pueda utilizar diferentes acciones o estrategias que son, a ver, las estrategias pasan a ser netamente biológicas. En una de esas te dice un profe, no, las estrategias son metodológicas de lo que vos planificás. No, 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 no. No, 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 no. Las estrategias son biológicas. Vos preparás a un cuerpo, vos preparás a un ser humano desde el punto de vista químico, mecánico y biológico. No te podés escapar de eso. Vos sabés en qué momento planteás la intensidad y de qué forma. Yo te puedo dar herramientas y te puedo hablar 5 horas seguidas de optimización de las cargas y te puedo dar todos los métodos. El método de Edwards, el de TRIMS, el del Comité Olímpico Noruego, el del RPE, el de Bompa, el método combinado. Te puedo dar un montón de métodos para que vos calcules la intensidad, pero no te sirve de nada si vos a esos componentes no lo manejas de forma objetiva. Esto es objetivo, lo biológico. Lo otro pasa a ser subjetivo. Son herramientas que vos tenés para percibir la parte de esa percepción que tiene el atleta, que es buenísimo. Pero mientras tanto, para vos poder evaluar y seguir y comandar un test, tenés que saber de la biología. ¿Qué es lo que pasa en estos componentes? Y acá lo que tenés, seguido con esta parte bioenergética nutricional, fíjate la importancia que tenía acá de las diferentes zonas en relación a lo que es la comparación que podemos tener nosotros. Y acá entra el Comité Olímpico, la Federación Olímpica de Noruega. Fíjate, en la zona 1 un VO2 máximo bajo, zona 2 un VO2 máximo elevado, zona 3 un VO2 máximo muy elevado, 4 y 5 ya casi rondando el 100%. Fíjate los tiempos, que eso es lo que me interesa a mí. Hoy vamos a trabajar un VO2 máximo del 90% y vamos a trabajar 1 hora. Ahora, yo te dije 40, 35 minutos, ¿vamos? Y vos tenés que ser consciente de que va a estar acá, pero con importancia en la recuperación. Porque la condición... Bueno, la condición que vas a tener vos es en relación a tu frecuencia cardíaca. Es en relación a saber medir el lactato. Es importantísimo la medición del lactato. Permítame dejar de compartir un segundo esto, porque yo siento que así me miran mejor, o yo capaz que esté muy loco en esto, pero bueno. Yo creo que ahí me están mirando todos y todas. Es clave una cosa. Una vez me tocó dar un curso, me invitaron a dar un curso, y la idea principal era medir lactato. Y todo desesperado por medir lactato. De hecho, tengo el aparatito para medir lactato, un famoso lactatómetro, el famoso lactato Scout, que es un aparatito azul, pinchamos el dedo y ponemos el coso y nos saca a nosotros directamente el porcentaje de lactato que tiene en sangre. Sobre el dedo o sobre el lóbulo de la oreja.
Importante saber dónde podemos medir. Entonces, todo desesperado por ver el lactato. Ahora, no nos desesperemos, porque en una de esas no son elementos que no los tenemos. Entonces, lo perceptivo es importante. Entonces, la tarea era hacer un entrenamiento para elevar el nivel de lactato. Uno pusieron, fíjate vos la importancia, un entrenamiento funcional. Por eso digo, por ahí está de moda lo funcional, lo intenso. Pusieron un entrenamiento funcional de 5 estaciones, no estoy diciendo para nada una mentira, una realidad, de 5 estaciones, y en cada estación trabajaban a una intensidad muy elevada, muy elevada, y muy poca pausa. Y la otra persona, y el otro grupo trabajaba 5 estaciones, una intensidad igual a la de los otros compañeros, pero con una pausa de recuperación. Cuando yo medí lactato en este primer grupo, se me había ido casi a 10. Ahora, está buenísimo. Todo el mundo aplaudía, wow, estamos en 10, estamos muy intensos. Pará. Porque vos no es que mantenés el lactato en 10 en ese momento. Después el lactato tiene un punto fijo, es un máximo componente, y después baja el rendimiento. Tenés que mantener cómo recupera esa persona. Va a tener que ir extendiendo las pausas. Este grupo fue coherente en las pausas y trabajó a la misma intensidad. Y pasaron 5 veces por cada estación. Este grupo hizo 1,5 vueltas. ¿Sí? Sí. Y acá el lactato, ¿dónde llegó? A 8. Está buenísimo. Pero pudo ser coherente en optimizar el rendimiento bioenergético de ese atleta. En realidad fueron vivos a la hora de proporcionar dónde ponía una sentadilla, dónde ponía un arrastre, dónde ponía un salto, dónde ponía una carga, dónde ponía una coordinación. Ordenaron bien los ejes y la estructura biomecánica que son clave en el rendimiento. Bien. ¿Cómo venimos? Bueno. Excelente. Bueno, me alegro. ¿Se está viendo, José Luis? Sí, señor. Bien. Entonces tenemos ahí ese proceso. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a un sistema bellísimo de lectura que debemos tener presente. Porque por ahí relacionamos lo biológico y lo nutricional y no nos damos cuenta de que hay algo que nosotros nos condiciona y nos va marcando y nos va persiguiendo todo el tiempo, soplándolo en la nuca de forma permanente, que es el sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular es complejo de por sí. Eso se denomina, chicos, utilización de la neurociencia sobre agentes de circuitos cerrados o abiertos. Saber decir la realidad. Ese sistema neuromuscular se va a activar o activa neuronas corticales masivamente con el fin de reclutar unidades motoras. La participación progresiva de todas estas unidades motoras posibles, con ello la que habilitan las contracciones musculares más rápidas, posibilitan generar más tensión muscular y más fuerza aplicada. Bien, parece simple, pero no lo es. A medida que yo utilizo el arrastre bioenergético y el arrastre biomecánico, voy a tener la activación de unidades motoras. Eso me lleva a mí en un proceso de adaptación crónico, lo dije la semana pasada y si no lo dije me lo corrigen, el entrenamiento tiene 2 procesos, crónico y agudo. El agudo es el entrenamiento in situ, el entrenamiento que yo hago todos los días. La sumatoria de esos entrenamientos me lleva a ser crónico en el tiempo por actividad neuromuscular. Entonces, esa utilización crónica en el tiempo me da la posibilidad a mí de empezar a reclutar unidades motoras y a su vez me da el famoso o la famosa utilización de lo que es una sinapsis fuerte y no una sinapsis débil.
Esto fue descubierto por un psicólogo que después en el tiempo nosotros, o la gente que se dedica al estudio de la neurociencia en sí, lo fue denominando como una plasticidad neural. Generar mayor capacidad por empezar a trabajar, y voy a decir algo que es muy básico, enriquecer el ambiente de ese deportista para tener mayor capacidad en la plasticidad neural, para que dé respuesta a diferentes métodos de intensidad. Y yo creo que ahí está la clave. No está la clave 100% en el bibliológico, está la clave en un comando central. Entonces, a mí me va a empezar a ganar fuerza. Entonces, el gran debate, que lo voy a hacer de forma personalizada, ya en este momento, de tener la presentación. Bien. El señor, a ver dónde está. Vamos, Maxi Ruiz. ¿Podés activar el micrófono, Maxi Ruiz? Bueno. Jorge Rivero, ¿podés activar el micrófono? Hola, hola, ¿cómo están? ¿A qué te dedicas vos, Jorge? Yo soy estudiante de preparador físico. Bien. Vos sos estudiante y preparador físico. Sí. ¿Hay algún especialista en fisiología del ejercicio, o máster, o doctor, o lo que sea, que ya esté en el ámbito de la parte superior de lo que es la parte biológica? Por favor, esto es compartir conocimiento, no es poner en evidencia a nadie. López Chicharro, que he escuchado y he leído avanzado un poco su libro. Bueno, Jorge, escúchame. Nómbrame una metodología para ganar fuerza muscular sobre el pectoral. Fíjate la pregunta que yo le hice. Es para todos y todas. Nómbrame una metodología simple de 2 o 3 ejercicios para ganar fuerza. ¿Qué era la más fácil para ganar hipertrofia? No se hagan los turistas, todos los que están al lado, y piensen, porque esa es la idea de activarnos en el pensamiento, que sea recíproco. Flor, ¿me trae un vaso de agua? ¿Y Jorge? ¿Puede ser el nado? ¿Qué es lo que es un lado? No sé. Me quiero ¿Nadar? ¿Deporte? Nada. A ver cómo es. Explícame el ejercicio, a ver. ¿El estilo de pecho? Bien. ¿Nado de pecho? Dame un segundo. Ahí, bien, Jorge. Nado. No lo termino de entender, pero bueno. Me pusieron un ciclado de carbohidratos. Nosotros tenemos 2 procesos en la vida. La utilización A y la utilización B. La utilización A es lo clásico, lo tradicional, y la utilización B o la ruta B es lo contemporáneo, lo biológico contemporáneo. Lo clásico me lleva a inducir una hipertrofia con ganancia de fuerza, y se lo puedo discutir a cualquiera, y podemos discutirlo con base científica, que puede decir que yo puedo trabajar 3 series de 8 del pectoral, ¿estamos? Hago 8 de press de banca, descanso 2 minutos, y hago 8 de apertura plana, descanso 2 minutos y hago 8 de mariposa. ¿Está bien? Es lo clásico. Yo no me quedo con lo clásico, no me quedo con lo que estaba pasando en la época de Medvedev, que lo sigo utilizando en la planificación. Me quedo con lo que va avanzando la biología para ser preponderante en factores neuromusculares de activación recíproca de esta sinapsis fuerte, que es el método B, lo contemporáneo. El método B me lleva a mí a planificar desde una perspectiva, desde la famosa triada neural, biomecánica y sensorial o cognitiva. Me lleva a planificar desde una aptitud aeróbica sobre el consumo de oxígeno, sobre la velocidad aeróbica máxima, sobre la PAM y bases endócrinas hacia abajo. Entonces me lleva a mí a que un trabajo de síntesis proteica me tengo que
tirar de cabeza a esa frase. ¿Cómo voy a sintetizar la proteína y de qué forma voy a activar las rutas miogénicas? Si al fin y al cabo todo lo que se decía anteriormente queda en el momento como una especificidad. Ojo, que es buenísimo. Pero lo que voy yo es que nosotros debemos trabajar sobre las variables que me dan a mí la utilización del sistema cardiovascular, la utilización del consumo proteico por activación de una biogénesis ribosómica de cadena larga, empezar a trabajar con patrones de intensidad, empezar a trabajar con la activación del eje hipotalámico adrenal en fase adaptativa en un periodo corto de alta intensidad, empezar a trabajar con el retorno venoso como eje principal de las adaptaciones, o sea que un trabajo variable de, mira, yo le dije, un trabajo de hipertrofia o de fuerza para el pectoral, el mío sería, escucha bien, trabajo de activación al medio, trabajo de activación al medio en una escalera de coordinación, no, para, el profe de Argentina se volvió loco, está hablando de un trabajo de activación en una escalera de coordinación, déjame terminar. Activo a nivel biomecánico, cognitivo, sensorial, sobre estas neuronas o neuronas motoras, activando el circuito de Sherrington, activando y potenciando los potenciales de acción entre diferentes acciones todo el tiempo, que es la parte coordinativa, es la belleza más linda que podemos tener nosotros como agentes del rendimiento. Potencio esa activación, paso, escuchen bien, paso al ejercicio madre, que es la pre de banca, hago series de 8 o de 10, porque realmente me da importancia la serie de 8 a 10, con una carga del 80%, y automáticamente me voy a un trabajo de polea al pecho. Y se mezclaste todo. Sí, porque lo que yo estoy buscando son las presiones desde lo proximal a lo distal en relación a la utilización del buffer de capacidad interna, desde la PGC1 alfa, desde el trabajo de la H1IF, ¿estamos? Desde el trabajo de diferentes componentes biológicos que me lleven a mí a sintetizar proteínas. Ahora pregunto, todo lo que nombré, ¿no me activa a mí la ruta de la mTOR? ¿No me activa la ruta del AKT? ¿No me activa la ruta del calcio? ¿No me activa la ruta de la MAPK en relación de choque directa? Porque nosotros seguramente nos comemos el buzonazo de que solamente puedo utilizar una ruta de alta intensidad para la hipertrofia. No, estamos confundidos. Hay un proceso que me lleva a mí a tener síntesis permanente de proteína cuando utilizo las hormonas en sincronización de las células satélites madre para priorizar la proliferación de dichas células. Entonces, guarda con lo que nosotros inculcamos a nuestros deportistas. Ahora, en un periodo específico y seguramente mi día tradicional. Espero que se haya entendido el ejemplo y si no se entendió pueden preguntar. No es fácil las variables que podemos poner nosotros sobre la intensidad planteada. José, ¿se está viendo ahí? Va comenzando. Ahora sí. Gracias, Josephs. Bien, volumen ventilatorio 2, máximo estado estable de lactato. ¿Estamos? Esto es una electromiografía. Estamos durante un ejercicio incremental. Fíjate lo que es un ejercicio incremental hasta el agotamiento. Yo empiezo a trabajar las intensidades, paso al proceso de intensidad y directamente paso al cambio de umbral ventilatorio. Che, ¿cómo el umbral ventilatorio? Acá aparece el lactato, el obla, y ya acá estoy en una inestabilidad metabólica. Guarda que la persona que no te entrenada y vos te le haces el banana y lo entrenás acá, sigue estando en una inestabilidad metabólica muy marcada que es contraproducente para el rendimiento. La mayor estimulación adrenal se alcanza durante la repetición de ejercicio muy intenso. Esto es, durante el entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. Hey, acá en el pecho nos deberíamos tatuar esa frase.
Sí, ¿es dicha por Guillermo Vaca? No. Esa frase sacada de Col, de Chicharro, de Juan Rivas Serna, ¿estamos? De Vadillo, es sacada de San Millán, sacado de un montón de autores específicos que se dedican a ver el rendimiento optimizado a nivel biológico. Ahora, desglosa bien la frase, porque es la mayor estimulación adrenal se alcanza durante la repetición de ejercicios muy intensos. Ahora, no me dice de forma unánime, yo puedo cambiar el ejercicio, cambio el plano y el eje, cambio la percepción sináptica momentánea de intensidad, cambio el accionar y el estímulo de las diferentes aponeurosis musculares para y en pos de capacitar esa fase neural. Clave eso. Vamos, podemos afirmar que desde un punto de vista neuromuscular, que la fase 3 se caracteriza por la participación de fibras musculares tipo 2X, fibras que se caracterizan por algo de contenido en almacenes de glucógeno. Al ser sistema energético predominante, la glucólisis, como le dijimos, baja resistencia a la fatiga, como resultado del sistema glucolítico preponderante. Baja condensación de mioglobina, con pocos capilares por fibra. Sistema aeróbico u oxidativo, poco desarrollado y elevada actividad de la ATPasa, con el fin de favorecer las contracciones musculares rápidas. Continuo energético cruzado, con la utilización de la glucosa en las diferentes fases. Para pensar, el ejercicio de fase 3 solo se podrá desarrollar durante periodos de tiempo no muy prolongado debido a los cambios que se producen en el medio interno celular, al sostener las contracciones musculares rápidas con base en fibra 2, esencialmente acidosis. No le tengan miedo a la acidosis, y que llevan a la fatiga muscular. De ahí que los sistemas interválicos extensivos e intensivos sean los utilizados como base para la mejora de la capacidad funcional, esencialmente el umbral anaeróbico y del VO2 máximo. Entonces, seamos conscientes de preponderar todos estos tipos de cargas que buscamos nosotros, porque yo creo que ahí está el accionar más importante sobre cómo nosotros empezamos a desarrollar estos famosos tipos de entrenamiento sobre bases bioenergéticas aplicadas. Sistema neuroendocrino, según la intensidad, vuelvo a insistir, no se asusten con el HIIT. Sistema adrenal, el eje hipotalámico adrenal, o sea que acá nosotros empezamos a trabajar sobre la liberación de la adenocorticotropina, o la más famosa conocida como ACTH, que a su vez va a liberar el cortisol. ¿Vamos? Y acá entro, yo diría, los placeres del conocimiento. Qué sé yo no, soy muy sincero en lo que digo. Entramos realmente en algo maravilloso, que es conocer el sistema adrenal como comando central y periférico, y eso me va a dar a mí la activación de lo que se denomina a nivel endocrino la utilización correcta del comando central motor. Ahora, cuando yo soy capaz de manejar mi comando central motor, estoy hablando de dos rutas importantes, los mecanorreceptores y los metabolorreceptores. Los mecanorreceptores en relación a la acción de estrés metabólico inducida por el estrés mecánico, inducida por la avalancha de lo que son los buffers biológicos de activación celulares, los buffers enzimáticos, las variables sinápticas. Esos metabolorreceptores son el empuje en cadena para una adaptación interna clave. Son las bases para que mi biomecánica esté netamente activa y coordinada, que es lo que se denomina en diferentes ángulos y en diferentes paradigmas, es la fuerza útil. ¿Alguna vez escucharon o consumieron ustedes diferentes cursos que hablan, hoy vamos a hablar de fuerza? Pará, no me hablé de fuerza. Yo sé lo que es la fuerza.
Pero háblame de lo que es una fuerza útil. Si la fuerza me lleva a mí a ganar, y la fuerza útil me lleva a resistir un proceso de adaptación interna de forma crónica. ¿Y cuál es la fuerza útil? ¿Querés que te cuente cuál es la fuerza útil? La base de la fuerza útil es el famoso o la famosa células madres miogénicas o células satélites. Son células que se activan para proliferarse todo el tiempo después de un trabajo de estrés metabólico y de estrés mecánico, que ayudan a recuperos, que a su vez van sobre el sistema endocrino de la GH, de la insulina growth factor tipo 1 en relación directa, de los trabajos directamente de la testosterona en este famoso front door o esta puerta abierta en las 3 fases de la liberación de la testosterona. ¿Estamos? Utilizamos la central, utilizamos dentro de los procesos de la insulina growth factor tipo 1, utilizamos el índice de factor de movimiento, que es clave, que es clave. Son procesos que a nosotros nos llevan a la utilización del comando central por adaptación interna. Es cuando nosotros logramos empezar a encajar todos estos procesos que son bioenergéticos y nutricionales para el rendimiento físico. Y que te lleva a vos a esto. ¿Cómo aumentan las catecolaminas circulantes en la fase 3 que provocaron un estímulo de glucólisis? Y sí, mira la noradrenalina, mira la adrenalina. Che, pero no entiendo, para. ¿Por qué la noradrenalina se activó más arriba que la adrenalina? Si la adrenalina es el empuje y el motor de un trabajo extrínseco cardiovascular. ¿Y la noradrenalina no es una catecolamina? ¿No es el famoso nervio vago o nervio craneal X que actúa en el control extrínseco cardiovascular? Obviamente que sí. Es la relación directa del rendimiento. Che, te doy intensidad, pero te regulo la frecuencia cardíaca. Gracias. Acá abajo ustedes se tienen que imaginar una ola de vascularización y de liberación de óxido nítrico que va abriendo cada lumen arterial para producir intensidad. Pero sí o sí la noradrenalina tiene que estar presente para equilibrar. Si no, no equilibro nada. Si no, me paso de mambo sobre la actividad biológica y no pasa el rendimiento, no hay adaptación. Hay una desadaptación al medio y hay una depleción de combinaciones biológicas que no son reales a la hora de aplicar el rendimiento físico. Que eso me lleva a mí, ¿estamos?, a activar el famoso FNA. Guarda con el FNA, si es la primera vez que lo sienten, este factor natriurético auricular es clave sobre la alta intensidad. Este factor natriurético auricular vincula su aumento a la intensidad de ejercicio respecto a la hormona de crecimiento, o sea, la GH, y el mayor nivel circulante en cuanto a ejercicio aeróbico se refiere. Se alcanza durante el desarrollo de ejercicio intermitente, es decir, que el trabajo por intervalos, por consiguiente, los mayores niveles de GH circulante se alcanzarán en esta fase de ejercicio y durante el desempeño del tipo de entrenamiento aeróbico de HIIT. Hipertrofia y fuerza. ¿Me sirve la alta intensidad? ¿Me sirve la variante, el estrés metabólico de mecanismo y método de los receptores? Sí, a las respuestas anteriores que yo le pregunté a los alumnos que compartimos recién el conocimiento. Este factor natriurético auricular es clave. Es liberado por las células musculares de la aurícula cardíaca, o sea, los miocitos auriculares internos, como respuesta del aumento de la presión arterial. Normal, real, golpe sobre las paredes de la arteria para irse hacia la periferia. Y cuando hay procesos en estos factores natriurético auricular por demandas biomecánicas, y seguramente la capilarización es buenísima, va a bajar todos los procesos de tensión. Dentro del sistema respiratorio, ¿estamos?, se supera el estado estable del lactato, nos encontramos en la zona de volumen ventilatorio 2, y hay un aumento de la ventilación pulmonar hasta el agotamiento. O sea, que es importante. Ahora, dentro de estos procesos tenemos 3 claves. Que se va a aumentar la concentración de lactato hasta producir agotamiento, que debemos manejarlo nosotros. Se rompe el equilibrio ácido-base, el pH muscular sanguíneo bajan.
Acá yo lo pongo porque no me gustaría darle contra a ciertos autores, pero de ciertas lecturas, cierta investigación, eso de bajan o suben. Es como un sub y baje esto. Bajan o suben. Y provoca un aumento de la ventilación pulmonar. ¿Cuáles son los objetivos a seguir? Oxigenar la sangre hipóxica. ¿Vamos? Oxigenar la hipoxia. Oxigenar la hipoxia. La hipoxia se oxigena activando componente, la EPO, la eritropoyetina, clave. ¿Vamos? Empezar a trabajar sobre esos procesos, eliminar el dióxido de carbono para trabajar sobre el ácido base. ¿Vamos? Y empezar a trabajar sobre un sistema muscular mucho más sistémico y mucho más complejo. ¿Vamos? Fíjate acá la figura del entrenamiento continuo, la intensidad, la duración corta, baja. Acá es importante la sesión del entrenamiento. Tiene dos componentes y cómo manejamos. Es simple. Fíjate lo que dice acá López Chicharro. Hay dos componentes en un trabajo de entrenamiento continuo. ¿Vamos? La intensidad y la duración. Ahora, fíjate acá, los intervalos y las series. Cómo yo genero impacto, respuesta cardiorrespiratoria, respuesta metabólica, oxidativa, glucolítica, sistólica, citosistólica, perdón, y respuesta neuromuscular. Entonces, yo creo que es importante empezar a trabajar y a ver cómo nos paramos desde el punto de vista de diferentes paradigmas para darle más guerra o darle más preponderancia a la relación nutricional bioenergética y las bases fisiológicas. José Luis. Todo excelente. ¿Cómo va la gente allí? Que están callados, no escriben nada. Se entiende, no se entiende. La verdad que me da cosa. Sí, un poquito, pero un poquito más Alguno que específico, no quiera tan anterior. compartir algo, porque si no lo estamos dejando solo a Guillermo y acá la idea es que haya un pequeño feedback con algunas inquietudes que ustedes tengan en función de los espacios laborales que tengan, para que hagan una transferencia de esta cuestión teórica al ejercicio específicamente o a la actividad física. Situaciones que ustedes tengan con sus alumnos, clientes, socios, que no sepamos qué le doy y lo que le doy, en cuánto tiempo, con qué intensidad, con qué frecuencia, qué pausa, por qué le doy tanta pausa, por qué le doy esta intensidad. Y bueno, esas cosas, las dudas que a veces se nos van metiendo en la cabeza, compartamos porque solo sé que no sé nada. Entonces, las dudas que tengan, es el momento para que la pregunten. Por supuesto, dentro de lo posible, a ver, acá hay algunos que no son alumnos, no se han inscrito y a lo mejor no son académicos o no son ya titulados, y por ende le tienen miedo a los libros, porque es muy factible eso de que los profes de educación física, los entrenadores, mucha actividad física, mucho movimiento, pero sentarnos a leer jamás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escuchamos, en este caso a Guillermo, que empieza con cierta terminología, y si yo no tengo una base, si no me siento a leer, a estudiar, a buscar, hoy tenemos los medios virtuales, pero al alcance nuestro. En vez de estar whatsappeando tanto, nos metamos en Google, empecemos a leer, porque hay muchísimas espacios, muchísimas páginas que son con interés, son científicas. Si no le entendemos mucho, vayamos de lo simple a lo complejo, como hacemos en el entrenamiento. Si no sabemos nada, vayamos al ABC nada más. Pero la idea es que comencemos porque yo lo que digo es lo siguiente: nosotros somos lo que matamos el espacio laboral. Porque el profe de educación física aquí en Córdoba, Argentina, hace unas cuantas décadas atrás, nos llamaban cartucho de tinta. Muchos de ustedes seguro que no se acuerdan cómo era el cartucho de tinta. Era una cosita así azul. Pero era ¿por qué? Porque teníamos un conjunto azul completo y éramos huecos por arriba. Por eso nos decían cartucho de tinta. Entonces, a mí la verdad me molesta porque nosotros mismos somos los que nos vamos devalorizando
cuando no nos capacitamos, no nos profesionalizamos y eso nos desvaloriza. ¿Por qué vamos a un médico realmente reconocido y que cobra bien? Y porque el tipo se sentó a estudiar e hizo la diferencia. Y está en cada uno de nosotros de hacer la diferencia. Yo en este momento tengo 62 años y sigo estudiando, y sigo con proyectos, y sigo con muchas dudas, muchas inquietudes. Hay una movilización interna y la idea es que cada uno de nosotros aquí en este grupo tenga una movilización para que realmente digamos, a ver, estoy en esto, ¿me interesa? ¿Sí o no? Si no me gusta, bueno, busco algo que realmente me interese, lo pueda llevar a la práctica laboral, pero si estoy con socios, clientes, alumnos, le debo demostrar una profesionalidad y un conocimiento acabado porque eso nos va a valorizar a nosotros. Así que bueno, para cerrar, perdón Guillermo, pero a veces se me escapa la tortuga, es para que los que están acá presentes, las dudas que tengan, lárguenla. Y yo siempre digo, tengo esta frase, que más vale 5 minutos rojos y no toda una vida verde. Entonces a lo mejor una pregunta que hagamos que sea muy básica le va a dar lugar a la otra persona que siga preguntando. Pero si no nos quedamos, terminamos la reunión y solo sé que no sé nada. Es mi sentimiento y es mi sugerencia hacia ustedes. Así que bueno, te dejo Guillermo, perdón por la interrupción. Acá me preguntaron, dice, profesor, cuando trabajo velocidad en resistencia, ¿qué debo consumir? Cuando se trabaja esta velocidad, ¿quién es el que preguntó? A ver, ¿tiene el micrófono abierto? Mi persona, pues. Ahí está. ¿Cómo anda, Juan Carlos? Ahí tranquilo, profesor. Con ganas de aprender y... Está bien. ¿Cómo es la velocidad en resistencia? Para ir viendo los temas. Bueno, cuando trabajo velocidad de resistencia hacia en el cuerpo y, o sea, de un futbolista, para trabajar, y, o sea, cómo debo yo alimentarme, porque eso pierdo energía. Sí. O velocidad o resistencia. En velocidad. Bien, pero en velocidad, por eso yo vale la pregunta, por eso yo voy a aclarar. Silencien los micrófonos un segundo. La velocidad en sí, como palabra velocidad, para implementar una intensidad, caduca a los 5 o 10 segundos como máximo. ¿Estamos? Caduca ahí. Porque después le pasa a ser una resistencia que estoy haciendo yo. Porque las fases neurales ya pasan a otro ángulo, a otra fase, a otra estructura. Como velocidad, sí. Ahora, la utilización de la velocidad en un entrenamiento donde yo lo voy a segmentar en diferentes estructuras, lo ideal sería el consumo de hidratos de carbono para tener fuentes de energía rápida y momentánea para que me den a mí la estructura de velocidad de lo que es superior a 10 segundos, la glucólisis. Y a su vez también tener reservas energéticas hepáticas y musculares para que me sirvan a mí como transporte de abastecedor metabólico. Lo lipídico también, porque en cada pausa de recuperación de intensidad automáticamente paso a la forma lipídica de recupero. Estoy oxidando, estoy en un ciclo de Krebs. Puede ser glucolítico o también puede ser en relación a los lípidos. Yo creo que ahí es importante. Yo te daría, como expliqué el otro día, yo estoy asesorando bastante en el tema este de empezar a meter sobre los entrenamientos de alta intensidad una fructuosa de forma momentánea, o podría ser un cuarto de una fruta, principalmente una naranja, o podría ser un pedazo de dulce batata o de membrillo, para yo empezar a seguir ciclando la glucólisis y no irme a la depleción. Eso se llaman estrategias deportivas. Estrategia deportiva. Si no, fíjate la realidad del rendimiento. Fíjate un maratonista, y en algún momento tiene puntos de hidratación, agua, Gatorade. Fíjate las carreras o los trial. Y te abastecen con banana, te abastecen con fruta, te abastecen con jugo. Porque vos necesitas empezar a ciclar la glucosa en ese proceso. ¿Estamos, Juan Carlos?
Gracias, profesor. Bien entendido. Bien. A ver si hay otra pregunta. Yo de futsal no tengo idea de la parte física nada más. Después podemos pasarte un montón de información, porque la parte física engloba la generalidad para todos los deportes. Después de ahí vos elegís si vas a hacer futsal, escalar la Concagua, o te tiren paracaídas, o sos mejor conductor de rally. ¿Estamos? La parte física tiene bases para todo, o sea que lo biológico engloban todo tipo de entrenamiento. José Luis. Sí, señor. Bueno. Listo, si no hay más preguntas. Perfecto, Guillermo. Profesor, una pregunta. Y cuando lo metemos carga, o sea, y entre semana, día jueves, si nosotros lo metemos carga, ¿y qué hago para recuperar a veces esas energías perdidas? La energía perdida, Juan Carlos, no se recupera, se utiliza, se oxida para ser capaz de darte a vos la producción de un ciclado de supercompensación. Ahora tu pregunta, terminado ese entrenamiento, las bases anabólicas son hasta media hora. ¿Estamos? Hasta media hora hace esa parte anabólica. Es donde yo debería generar un buen consumo, ya sea de proteínas o un post-entreno, para que esa supercompensación que va a ser al otro día, que se va a llamar supercompensación de acarreo, o sea, voy a acarrear todas las fases de entrenos anteriores, me sirvan a mí para supercompensar potenciales energéticos. O sea, si no tenés un post-entreno en producto ya exógeno, lo podés hacer con el alimento en sí, con una buena carga. Si no, a ver, un ejemplo práctico para poner. En el rugby se está utilizando mucho, terminan de jugar los el equipo o las personas que salen de la cancha, fíjate que lo suben a una bici, si lo ha visto alguien, den fe de esto, salen de la cancha automáticamente, lo saca el técnico, lo suben a la bici y le dan un consumo de algún hidrato de carbono. Y están en recuperación continua en una base aeróbica para seguir removiendo ese proceso oxidativo a nivel muscular y que todo lo que ingrese sea como reservas de energía. Son muy buenas esas estructuras. Eso ya viene en el 2007 y lo implementó Francia cuando fue a los Alpes a utilizar el entrenamiento de altura y empezaba a meter hidratos de carbono en los procesos de ciclo ergómetro. Gracias, profesor, por entendido. De nada. Bueno, ¿ah? Cristian, no sé si se encuentra Cristian o se ha retirado para ya Dame un segundo, la José Luis. segunda conferencia. Dame un segundito. Chicos y chicas, obviamente, alumnos y alumnas, gracias por escucharme. Capaz que me toque la parte más compleja de los cursos. Y estoy orgulloso de que me toque la parte más compleja de lo que es la parte fisiológica. Y no hablamos en sí de moléculas, de células, porque de hormonas, si no nos vamos todos. Pero es lo que hay, es lo que se utiliza, es lo que debemos tener en la espalda para conocer más el entrenamiento, y de ahí en más nadie te va a vender un buzón de nada, porque las bases son esas. Agradecerles, gracias José Luis, gracias al profesor Cristian, vamos por la participación y espero que les haya servido y soy muy agradecido de esto. En el grupo de WhatsApp pueden seguir preguntándome y evacuando dudas que yo se las voy a responder. Y en cuanto al trabajo final, es para pensar. No nos volvamos locos. Yo voy a valorar la preponderancia y el accionar de ustedes en cuanto a esa parte de pensamiento crítico. ¿Vamos? Cristian, te doy la palabra. Sí, bueno, junto con saludar también a todos los participantes y nuevamente también al profesor Guillermo y a ti, José Luis. Creo que en esta exposición ha quedado sumamente claro que cuando asumimos el desafío de trabajar con personas que están integrándose a un programa de actividad física
y deporte en cualquier nivel que sea, de rendimiento, para fines de salud, etcétera. Creo que la fisiología dentro del ejercicio, dentro de todas las ciencias del deporte, a mi parecer es la base para poder realizar un trabajo de calidad. Y tenemos que recordar y reafirmar que cuando estamos trabajando con personas asumimos un desafío gigantesco, ya seamos entrenadores, profesores, monitores, exdeportistas, etcétera. Trabajar con personas es una responsabilidad tremenda. Entonces, para poder trabajar bien con personas y reducir al mínimo el error, me parece que hay que estar siempre capacitándose en términos de la fisiología básica del ejercicio. Así es que quiero agradecerle al profesor Guillermo la claridad en sus exposiciones, también la solidez en la respuesta de las preguntas de los participantes y que, por supuesto, ha transmitido precisamente eso, la importancia de la fisiología del ejercicio para poder seguir trabajando con personas deportistas. Así que muchas gracias a los participantes, al profesor, y espero que nos podamos también encontrar en una próxima oportunidad, ya que tenemos varios cursos online durante el presente año. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias, Guillermo. Y gracias a todos y a todas los participantes. José Luis, como digo siempre, los que están en el grupo, si pueden hacer una autocrítica de la disertación, se lo agradezco. Cosa positiva o negativa, yo aprendo de esto. Ya que estoy en el grupo, quiero seguir aprendiendo y agradecerle a cada uno de ustedes. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós. ¿Cómo te fue, flaca?